Muchas bendiciones y bienvenidos una vez más a esta su programación, Punto de Esperanza. Yo soy Alberto Tejeda, dándole gracias al Señor y a cada uno de ustedes por estar en la sintonía del día de hoy. El día de hoy estaremos hablando sobre el amor universal de Dios. El amor universal de Dios. Y lo que quiero decir con esto es que el amor de Dios es para todas sus criaturas, para todos sus hijos, que somos nosotros, la raza humana. Hay personas que creen que el amor de Dios es universal, diciendo con esto que es para todas las personas. Hay otros que creen que el amor de Dios es solamente para aquellos a los cuales Él escoge para salvación. La pregunta es, para usted, ¿qué significa verdaderamente el amor de Dios? Pero Dios ama a todas sus criaturas. Dios ama a todos sus hijos y la palabra de Dios lo dice. ¿Verdad? Sabemos muy poco de Dios hasta que conocemos su amor. Dios es una fuente de amor. Muchas veces nosotros estudiamos la Biblia en una forma sistemática, un sistema que ha sido corrompido, ¿verdad? Para decir que Dios solamente ama a algunos de sus hijos, que Dios solamente ama a aquellos a los cuales Él ha escogido, mientras que aborrece a otros. Y eso es totalmente algo que va en contra del carácter de Dios. Es algo que nosotros no deberíamos aceptar en nuestras doctrinas, en nuestro conocimiento acerca del Padre Celestial. Así como un padre ama a todos sus hijos, así Dios ama a cada uno de nosotros, a los buenos y a los malos. La palabra de Dios dice que Dios envía la lluvia no solamente sobre los buenos, pero también Él la envía sobre los malos, demostrando con esto que Él ama, ¿verdad?, nuestra condición humana. Dios ama aún a las personas malas mientras estamos aquí en la tierra. Por eso vemos que las personas aún que viven en pecado, que es esclavo de la maldad, pueden prosperar, pueden echar hacia adelante, tienen salud, tienen familia, reciben todos los beneficios maravillosos de nuestro Padre Celestial para sus criaturas. Y yo creo que en el otro tiempo, en la otra época o en la otra vida, el amor y la misericordia de Dios será manifestado para cada uno de sus hijos, nosotros, ¿entiendes? Porque Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Las personas que mueran el día de hoy siendo malos, aún en el más allá, aún en las otras vidas, recibirán el amor y la misericordia de Dios, porque el amor nunca deja de ser. Gloria sea el nombre de Dios. Muchas veces nosotros creamos estas doctrinas sistemáticas que van en contra del carácter de Dios, que dicen que Dios es un Dios que aborrece aún a sus hijos, aún a aquellos que Él ha creado, mientras que Él ama a otros. Hay otros cristianos que dicen que Dios es verdad, no ama a todo. ¿Entiendes? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dicen Dios ama a todo, pero algunos rechazan el amor de Dios y por tal razón Dios no le puede amar porque ellos rechazaron el amor de Dios. Y yo estoy hablando acerca del amor que trae salvación al ser humano. Yo no estoy hablando que Dios ama y Dios provee la lluvia, Dios provee el trabajo, Dios nos da salud, Dios nos da bienestar mientras estamos aquí en la tierra. Yo estoy hablando que el amor de Dios produce salvación en nuestra vida, produce arrepentimiento, produce cambio, produce transformación. Y el amor de Dios será manifestado a todos los hijos de Dios. Queriendo decir con esto que Dios ha de salvar a todos sus hijos, a todas sus criaturas. Porque el amor de Dios no será vencido, porque el amor de Dios ha de vencer a nuestro favor, al favor de aquellos que Él ama. Y nosotros los cristianos conocemos el amor de Dios y lamentablemente pensamos que esas promesas, esa esperanza son solamente para nosotros, pero el amor de Dios es para todos los hijos de Dios. Todos seremos salvos, todos seremos perdonados, todos seremos restaurados por Dios. Como decía, Dios es una fuente de amor. El amor de Dios no termina. El amor de Dios, ¿me entiendes?, no es manifestado porque nosotros nos portamos bien.
El amor de Dios no es manifestado porque nosotros tenemos fe. El amor de Dios no es manifestado, ¿verdad? Porque nosotros hicimos una oración para arrepentirnos. Pero el amor es manifestado en sí mismo. Dios nos ama a nosotros porque Él se ama a sí mismo y nosotros somos parte de Él. Dice la palabra de Dios que Dios respiró en Adán aliento de vida. Dios respiró en Adán de sí mismo. Cada uno de nosotros tenemos una parte de Dios en nuestra vida y por tal razón Dios nos ama. Por tal razón nosotros somos parte de Dios y Dios no se aborrece a sí mismo, Dios no se odia a sí mismo. Dios ha de limpiar en nuestras vidas aquella parte que le pertenece a Él, aquella parte que es mala, aquella parte que le pertenece al pecado, será quemada, será destruida en el fuego eterno que Dios ha preparado para santificar a sus hijos, para quemar la cizaña del trigo. Gloria sea el nombre de Dios. Y que ya no seamos cizaña, que no seamos paja, pero que vengamos a ser el trigo de Dios. Dios no ama a unas pocas personas y odia a todos los demás. Ese no es el carácter de Dios. Hay personas que se llaman ser cristianos y dicen tener el amor de Dios, pero ellos aseguran que Dios ama a alguno y que aborrece a los demás, que odia a los demás, pero el que ama no puede odiar. Dios no aceptaría eso de mí. Dios no aceptaría de mí que yo ame a los hermanos de la iglesia, a los cristianos, pero que aborrezcara y que odie a todos los pecadores. Y si Dios no lo acepta de mí, Él no lo va a aceptar de sí mismo. Él no va a permitir que su corazón se llene de odio hacia las personas pecadoras y hacia las personas malas. Hay personas que sí están atadas por el pecado. Hay personas que sí hacen cosas que son malas, claro que sí. Claro que sí, pero Dios conoce, Dios entiende que el pecado es una enfermedad. El pecado es una maldad, es una tiniebla de la cual el hombre tiene que ser libertado, de la cual el hombre tiene que ser hecho libre. Y Él ha preparado un camino a través de Cristo para libertar a todos sus hijos, para salvar a todas sus criaturas, no solamente aquellos que van a la iglesia los domingos, no solamente aquellos que hacen la oración del pecador, no solamente aquellos que supuestamente son obedientes a las dogmas, a las doctrinas de la Biblia y de la iglesia, pero Él ha de salvar a todos sus hijos. Él ha de hacer la obra que trae redención y usted puede no creer en el poder de Dios, pero la Biblia dice no hay nada imposible para Dios. Muchas veces nosotros mejor creemos en el infierno, donde las almas serán atormentadas, en vez de creer en el amor de Dios. No hay nada bueno en el infierno, que hablan muchas personas, para nosotros creer en este lugar. Pero sí podemos creer en el amor. Sí podemos poner nuestra confianza en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en el perdón de Dios para todos nosotros. Y que el amor de Dios es universal. El amor de Dios no es solamente para aquellos que aceptan el amor de Dios, aun aquellos que rechazan el amor de Dios serán amados por Dios. Cuando un hombre está enamorado de una mujer, aunque esa mujer rechace su amor, el amor de ese hombre no cambia. Cuando un padre ama a sus hijos, aunque sus hijos sean malos, sus hijos sean corruptos, sus hijos no se porten bien, el amor del padre nunca cambia. Porque es el amor del padre, siempre y cuando el padre sea justo y sea bueno. Y si nosotros fuéramos justos, si nosotros entendiéramos la justicia de Dios, entenderíamos que lo que nosotros los seres humanos necesitamos es el amor de Dios. Es el perdón de Dios, es la misericordia de Dios. Nosotros no necesitamos el fuego de Dios. Nosotros no necesitamos el castigo de Dios. Nosotros no necesitamos que Dios nos destruya en el infierno. Nosotros no necesitamos que Dios nos atormente en el infierno, pero necesitamos ser libres. Y dice la palabra de Dios, que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Y en Cristo Jesús la raza humana será libertada, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no lo que estaba salvo. Él vino a buscar lo que se había perdido, lo cual es toda la raza humana. El pastor
puede tener, aleluya, 100 ovejas, pero una de esas ovejas se pierde, él deja la 99 para ir a buscar la que se había perdido, hasta encontrarla. Él no se cansa, él no se rinde, hasta encontrar aquella oveja que se había perdido. ¿Usted cree que Dios se va a olvidar de usted? ¿Usted cree que Dios va a dejar de amar a aquellos que están muertos? Dios amará al hombre por toda la eternidad, porque Él es un Dios eterno. Y porque Dios ama universalmente a los hombres, Él ha de salvar universalmente a todos los hombres. Todas las mujeres, Él ha de salvar a todas sus criaturas. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo que en Él crea, ¿verdad?, no perezca, sino que tenga la vida eterna. El no creer en Dios mientras estamos aquí en la tierra solamente trae muerte, porque el pecado produce muerte. Mas el conocer a Cristo trae vida eterna a cada uno de nosotros. Nosotros aconsejamos a todos los hombres a que crean en Cristo, a que crean a la palabra de Dios. Ahora, si tú rechazas el Evangelio, si rechazas a Cristo, no estoy diciendo que te va a perder para siempre, pero perderá la oportunidad de tener la vida eterna aquí en la tierra. Perderá la oportunidad de haber conocido aquí en la tierra al Hijo de Dios. Aunque aún personas que rechacen a Cristo no tendrán la oportunidad en la eternidad de no conocerle. Llegará un día donde toda rodilla se ha de postrar delante de Dios. Llegará un día donde todas las criaturas tendrán que darle gloria y honra al Hijo de Dios. Y nosotros que hemos conocido a Dios, a Jesús aquí en la tierra, tenemos que amarle, tenemos que adorarle, vivir una vida agradable delante de Él, ¿verdad? Pero no ser mezquinos, no ser malos y egoístas pensando que el amor y la salvación de Dios es solamente para un grupito, es solamente para un grupo de nosotros. No, el amor de Dios es para todos nosotros. El amor de Dios es para todas sus criaturas. Por esto está cerca el Dios amoroso, para que todos puedan buscarlos y encontrarlo. El amor de Dios está alrededor de nosotros. Y nosotros como raza humana tenemos la responsabilidad de buscar y conocer el amor de Dios. Y no hay excusa para rechazar este amor. Aunque usted lo rechace, no se va a librar del amor de Dios. Aunque usted en esta tierra prefiere el pecado, prefiere hacer el mal, prefiere el odio, eso en esta tierra, llegará un tiempo donde usted va a estar solo, donde usted va a estar sola después de la muerte. Usted no tendrá, podemos decir, ninguna oportunidad de hacerle mal a su vecino. Usted no va a poder enamorar la mujer de su vecino. Usted no va a poder robarle al vecino lo que le pertenece a él. Usted no va a poder mentir. Usted no va a poder aborrecer a Dios. Usted no va a poder engañar a Dios. Y usted estará solo, sin disfrutar ninguna de las bendiciones y de los beneficios que nuestro Padre Celestial nos da a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Y hay personas que por años y por tiempos estarán con ellos solos, sin disfrutar los beneficios de Dios, sin disfrutar la lluvia de Dios, sin disfrutar la misericordia de Dios. No que Dios dejará de amar a esta persona, hasta que esta persona reconozca que hay un Dios al cual hay que amar. A que esta persona reconozca y dé gracia a Dios por todo lo que Él ha proveído a cada uno de nosotros. Hasta que esta persona reconozca que el ser humano al frente nuestro es nuestro hermano. ¿Me entiende? Y que nosotros tenemos que amarle, que nosotros tenemos que orar por ellos, que nosotros tenemos que respetarles sus derechos. Gloria a Dios, y tenemos que ser buenos con ellos. Entonces esta persona se arrepentirá. Será como la transformación de un gusano, de un caterpillar que se convierte en una mariposa. Estará en un cucuyo de sufrimiento, un cucuyo de dolor, hasta que pueda crecer, que pueda echar alas, que llegue a ser lo que Dios nos creó a ti y a mí para que seamos. Que nuestros ojos puedan ser abiertos y que podamos entender el amor de Dios. Entonces,
Dios nos aceptará, Dios nos recibirá. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de gracia. Su amor llega a todos y a todos sin excepción. El amor de Dios es para todos, para los buenos y para los malos. La misericordia de Dios especialmente es para los malos. El amor de Dios. La palabra de Dios dice claramente que Cristo vino a buscar lo que se había perdido, no a los buenos, no a los santos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquella oveja que se había perdido, esa fue la oveja que Cristo fue a buscar. Porque el amor de Dios es para los malos y para los buenos. Porque Dios no hace diferencia de personas. Si usted tuviera 5 hijos y uno de ellos está enfermo, uno de ellos tiene una enfermedad terrible, el cual usted tiene que cuidarlo, usted tiene que llevarlo al hospital, usted tiene que atenderlo. Le digo, usted usaría su energía para ayudar a ese hijo suyo que está enfermo. Usted invertirá más de su energía, de su amor, para ayudar a aquel suyo que está enfermo. Y así mismo es Dios para nosotros. Así mismo es Dios para los pecadores. Los fariseos se ponían celosos. ¿Por qué? Porque Cristo comía con los pecadores, con las prostitutas, con los publicanos, mientras que ignoraba a los fariseos, o los fariseos lo ignoraban a Él. Jesús sanaba a los enfermos, que eran pecadores, y ellos se molestaban porque su religión, ellos pensaban que eran especial. En su religión, ellos nunca aprendieron a amar como ama el Padre Celestial a sus criaturas. Y muchos de nosotros podemos pensar que conocemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios, pero si no conocemos el amor de Dios, no conocemos a nuestro Dios. Si no conocemos su compasión, su misericordia para los demás, entonces no conocemos a Dios. Dios no ama a todo, solo a unos elegidos. Y solo por esos elegidos murió el Hijo de Dios. Esta es una enseñanza farsa, una falsa doctrina, ¿me entienden? Donde dice que Dios no ama a todos, que Él solo ama un poco de escogido. Y la persona que le puso un pin a esta frase fue un hombre llamado Calvino y otros muchos más también. ¿Entiende? Que Dios solamente ama a los escogidos. Y qué orgulloso se debe sentir el corazón de uno de estos maestros al pensar, Dios odia a 99 o a 97% de todo el mundo y me ama a mí. Esto debe hacerte sentir muy orgulloso, pero el orgullo no es de Dios. El orgullo es del diablo, el cual quiere que nosotros los seres humanos seamos esclavos del pecado. Dios ama a todos sus hijos. Dios ama a todas sus criaturas. Y a veces, como le dije, toman estas doctrinas de la Biblia, doctrinas falsas, y dicen, bueno, si Dios aborreció a Esaú y amó, gloria sea el nombre de Dios a Jacob, de esta misma forma, Dios ama a algunos y aborrece a otros. Ese orgullo no proviene del Padre que es amor. Ese odio no proviene del Padre Celestial. Ese odio proviene del diablo. El diablo se siente así, que él puede amar a algunos y aborrecer a otros. Nosotros los hombres muchas veces hacemos excepción de personas, pero el Padre Celestial no hace excepción de personas. Y hay otros que dicen, bueno, Dios sí lo ama todo, pero si usted rechaza el amor de Dios, el amor de Dios no es para usted. Usted está fallando. Usted está fallando. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios no es solamente para los obedientes, no son solamente para los que obedecen al mandamiento, pero el amor de Dios es para todos, aún para todos los malos. Y claro, yo puedo decidir en mi corazón aborrecer a Dios. Yo puedo, y es lo que pasa con muchas personas, en sus corazones ellos decidan aborrecer a Dios y amar al mundo y amar el pecado, pero eso no hace que el amor de Dios cambie.
no hace que el amor de Dios cambie, porque Dios ama a esa persona, porque Dios ama a ese drogadicta, porque Dios ama a ese brujo, porque Dios ama a esa persona. Hay que al de salvarle, ha de perdonarle sus pecados, ha de limpiarle de sus maldades. Hay personas que dicen, bueno, Dios odia a esa persona y por tal razón lo va a quemar, va a ser un chicharrón de él en el infierno. Usted está fallando y su doctrina es del infierno. Su doctrina viene de Satanás, el padre de toda mentira. La doctrina verdadera es la doctrina del amor. La doctrina que dice que Dios ha de restaurar a todos los que son de él. Quiera usted o no, quiera yo o no, Dios ha de salvar a toda su creación. Dice, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. El alma que me ama será amada por mi Padre, y yo también amaré y me mostraré a esa alma. ¿Qué dice este verso aquí? Que el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama, y es verdad. Cuando yo amo a Dios, yo quiero guardar sus mandamientos. Cuando yo amo lo que Él ha hecho por mí, lo que Él hace por mí, cuando yo conozco el amor de Dios, yo quiero guardar sus mandamientos. Yo quiero separarme de aquellas cosas que ofenden a Dios. 100% estoy de acuerdo. Que el amor de Dios sea perfecto no me dice a mí que yo tengo que vivir una vida en pecado y una vida en maldad. Hay personas que dicen, bueno, si el amor de Dios es para todo y Dios ha de salvar a todo, ¿para qué Él vivir en santidad? Yo vivo en santidad porque yo amo a Dios. ¿Por qué? Porque yo he conocido a Dios y si Él me ama tanto, yo quiero ser como mi Padre. Yo no quiero ser como el diablo. Yo quiero ser como mi Padre. Yo no quiero ser como los esclavos. Yo quiero ser como mi Padre, exactamente como Él. Exactamente, porque yo he conocido el amor del Padre. Él ama, ¿verdad? El alma que me ama será amada por mi Padre. Este texto o este verso dice que el alma que amare, ¿verdad? Jesús será amado por el Padre. Y eso es verdad. El Padre ama a aquellos de nosotros que amamos a Jesús. Pero eso no se termina ahí. Dios ama aún a aquellos que aborrecen a Jesús. Padres, perdónalo porque no saben lo que hace, dijo Jesús de los fariseos. ¿Y usted cree que si Jesús le pide algo al Padre, el Padre no lo va a hacer? Oh, no, el Señor Jesús, el Padre no te va a escuchar a ti. Jesús dijo claramente, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La pregunta es, ¿sabían los fariseos lo que estaban haciendo? Claro que no. Jesús lo dijo que ellos no sabían. Nosotros decimos, bueno, ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Estaban crucificando al Hijo de Dios. Y muchas veces nosotros decimos que el pecador sabe lo que está haciendo y que por tal razón merece la muerte y por tal razón merece el odio de Dios. Pero le diré lo que dijo Jesús. Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Si nosotros supiéramos lo que estábamos haciendo, escogeríamos el amor de Dios. Si nosotros supiéramos lo que estamos haciendo, escogeríamos la vida. Escogeríamos vivir una vida en obediencia. Escogeríamos vivir una vida en santidad. Escogeríamos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pero muchas veces porque somos tardíos, somos ciegos, se endurece nuestro corazón porque no sabemos lo que estamos haciendo. Y por esta razón, porque Dios es justo, es que Él tiene que salvarnos a todos nosotros. Y no porque yo lo digo, pero porque Él lo dice. Porque Él es justo, es que Él tiene que perdonarnos a nosotros, porque Él sabe que nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. No sabemos lo que estamos haciendo. Hemos sido cegados. Y Él ha prometido que ha de rescatarnos. Ha de rescatar nuestras vidas, ha de perdonar nuestros pecados. Y aquellas personas que creen en pesadillas, aquellas personas que creen que las almas de Dios han de ser quemadas en el fuego por toda una eternidad. Hay otros que llegan a decir que estas almas serán aniquiladas para siempre. Están solamente predicando una película de terror. Es solamente una película de terror. El final de la creación de Dios es total restauración.
Y dice la palabra de Dios que la tierra, Cristo, está llorando porque por la restauración de los hijos de Dios. ¿Y cuáles son los hijos de Dios? Nosotros los seres humanos. Antes de este mundo, ser salvo, ser restablecido a lo que fue, primero el hombre, el Hijo de Dios, tiene que ser restablecido. Y Dios ha preparado un plan para hacerlo. Lo crea usted, lo acepte usted o no. Hay personas que dicen, bueno, si los pecadores estarán en el cielo, yo no quiero ir. Ningún pecador estará en el cielo. Dios tiene primero que sacar el pecado de nuestras vidas. Dios tiene primero que santificarnos, que abrir nuestros ojos, que sacar esta maldad de nuestra vida llamada el pecado, que sacar el virus de la enfermedad del pecado que nos roba la bendición. Gloria sea el nombre de Dios. El que me ama obedecerá mi enseñanza. Y es verdad, cuando nosotros amamos a Dios, obedeceremos sus mandamientos. Pero si nosotros decidimos no guardarlo, no quiere decir que el Padre no deja de amarnos y tener misericordia de nosotros. Dios ama a todos, incluyéndote a ti y a mí. Pero hay que conservarse en el amor de Dios, dijo una persona. Judas 1:21, hay que conservar. ¿Qué pasa si yo no me conservo en el amor de Dios? ¿Qué pasa si yo decido tomar, porque le gustan amenazar con versos bíblicos a muchas personas, qué pasa si yo decido vivir una vida de pecado, de borrachera, de maldad, de odio? ¿Qué pasa conmigo? ¿Dejará Dios de amarme por eso? Claro que no. ¿Dejará Dios de salvarme? Claro que no. Claro que no. Mientras más malo usted es, más grande es la misericordia de Dios. La Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero usted no crea, pecador, que Dios no te va a limpiar. Dios nos ama demasiado a nosotros para dejarnos sucios. Si usted tiene un chiquito y tiene la cara llena de lodo, la madre le va a limpiar ese lodo aunque no le guste. Yo recuerdo que mi mamá cogía un cepillo de eso de limpiar paredes y me limpiaba las uñas de los pies. Me limpiaba los pies. El dolor era terrible. Oiga esto, un cepillo de pared, a ella no le importaba. Ella me limpiaba el sucio por amor. ¿Por qué? Porque ella no quería que mis pies estén sucios. Y el pecado del hombre está sucio, sus pies están sucios. Pero así como mi madre tomaba aquel cepillo de pared para limpiarme las mugres de los dedos, de las uñas, así Dios lo hará por todos sus hijos. Y no crea usted que solamente los cristianos somos hijos de Dios, pero todos los hombres somos hijos de Dios. Gracias por haber escuchado esta programación, Punto de Esperanza. Yo soy Alberto Tejeda y he estado hablando el día de hoy de el amor universal de Cristo. Dios les bendiga.